Hola, buenos días. Probamos audio, ¿vale? Compañeros, probamos el audio de la videoconferencia. En Gracia y Juan Carlos, que os veo en pantalla. Si me escucháis, por favor, hacerme una señal, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias. Buenos días a todos y a todas. Cuando queráis, comenzamos. Bien, bueno, pues vamos a hacer la valoración de la Junta de Extremadura con respecto a los datos de paro registrado del mes de enero de 2021. Hemos sufrido un incremento durante este mes de 2.776 personas, lo que supone un 2,46 en el cómputo global de parados que tenemos en este mes de enero de 2021 y nos sitúa en la cifra de 115.455 parados en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región. Esta cifra es similar a la que sufrimos hace 3 años, en el mes de enero, en el 2018, o la que sufrimos en el pico de la pandemia, en el mes de abril de 2020. Con estos números podemos hablar de un mes de enero que con características similares, por así decirlo, a años anteriores. Es decir, un mes en el cual los trabajadores que han trabajado en la hostelería, en el comercio, en la época de Navidades y en la época de rebajas, vuelven al desempleo. Un mes condicionado en esos procesos cíclicos que sufre nuestra economía, condicionado por la temporalidad de los datos que nos arroja mes a mes el paro registrado, ¿no? Con respecto a la variación anual, nos encontramos por encima de la cifra del año anterior en 10.227 personas, lo que nos sitúa
un 9,72% por encima de los datos de hace un año en esta época. Evidentemente, estos datos vienen condicionados por la pandemia y, en el contexto actual, por las restricciones que estamos sufriendo como fórmula para combatir los datos que tenemos de personas que están afectadas por el COVID-19, ¿no? ¿Quién lo sufre más? Evidentemente, es el sector servicios. Tenemos ahora mismo un incremento, una evolución en el desempleo de esos 2.776 que les indicaba al principio, de los cuales 2.608 pertenecen al sector servicios, repartidos de la siguiente manera. En hostelería tenemos a 1.009 personas, en comercio 769, en administración pública 830, de las cuales se dividen a su vez en educación y en servicios sociales. Por el lado contrario, el aumento o el descenso en las cifras de desempleo lo encontramos en la agricultura, donde hemos bajado en 258 personas. En el colectivo de personas que no han tenido un empleo anterior tenemos 461 menos. En la construcción también hemos bajado en 14 personas y todo esto es consecuencia de nuestra dinámica laboral. Nosotros, la agricultura está condicionada por el comienzo de las campañas, como sucede ahora con la poda del olivar o los trabajos que se producen en vegas altas. Las políticas activas de empleo, las políticas de empleo público en los ayuntamientos dan lugar a que descendamos en el colectivo de trabajadores sin empleo anterior, y en la construcción se produce un parón en diciembre que se reactiva en el mes de enero. Como les decía, el empleo se ceba en el sector servicios. Nosotros es donde estamos perdiendo, nos estamos desangrando más. Evidentemente, las restricciones de la movilidad, las restricciones, el cierre de los establecimientos ha condicionado mucho estas cifras, y sirva como ejemplo lo que ha sucedido en 3 ciudades emblemáticas para el turismo en Extremadura en este periodo de tiempo: en Cáceres, en Plasencia y en Mérida. En Cáceres perdíamos 400 activos en esta época de enero, en Mérida 310 y en Plasencia 169. Son cifras que aún así todo están muy por debajo de las cifras de España, ¿no? Y eso es algo relevante. Es importante que veamos que en esta evolución de los 10.227 desempleados que tenemos más en este año, la mitad aproximadamente son del sector servicios. Hemos perdido mucho en estos 12 meses en hostelería, en comercio y administración y servicios sociales. Nos hemos desangrado el 50% del empleo en ese espacio. Evidentemente, hemos tenido 2 momentos históricos en 2020, en los cuales la temporalidad, el empleo de nuestras personas que entran y salen del mercado laboral no se ha producido. Ha sucedido en Semana Santa y sucedió en Navidades. Y eso es un dato relevante para nosotros, porque estas personas pasan a ser, desde ese momento, parados de larga duración y se suman a esos parados que algunos llaman estructurales. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un serio problema que nuestras políticas activas de empleo tienen que empezar a abordar, ¿no? Si hablamos de nuestra comparativa nacional, bueno, pues el paro ha crecido en España también. Ha crecido un 1,96% y en el año un 21,84%. Nosotros hemos crecido en un 2,46 y en el año un 9,72. Estamos 11 puntos por debajo de lo que está sucediendo en España. Y esta es una cifra importante y relevante a tener en cuenta. Estamos 11 puntos por debajo de lo que sucede en el territorio nacional. Tenemos mucha esperanza depositada en los meses de marzo y de abril. En principio, lo que suceda con la evolución de la pandemia, lo que suceda con la vacunación, debe de marcar el devenir del año en curso, ¿no? Y lo vamos a observar previsiblemente en los próximos meses. Tenemos puestas, ya les digo, muchísimas esperanzas en lo que suceda en los próximos meses. Hemos tenido el tercer mejor comportamiento a nivel de afiliación y el segundo mejor comportamiento detrás de Castilla-La Mancha en el número de parados. Podemos empezar a pensar que comenzamos una fase de expansión del ciclo económico. Esto es un dato relevante, como les decía.
Nosotros hemos perdido a nivel de afiliación este año 6.200, perdón, en el mes de enero 6.251 afiliados. Evidentemente, en la misma lógica de lo que venimos diciendo, se corresponden con el sector servicios, 1.500 en hostelería, 835 en comercio, 844 en construcción, y a nivel de autónomos hemos bajado en 438, lo que nos sitúa ya por debajo de los 80.000 autónomos. Estamos en 79.480. Y también preveíamos y esperábamos una subida de trabajadores en ERTE que se ha producido hasta situarse ahora mismo, según la página web del Ministerio, datos de la Seguridad Social, estaríamos en 2.600 empresas, 2.604 y 7.666 trabajadores en ERTE. También tenemos que señalar que tenemos 12.992 autónomos que han solicitado el cese de actividad. Con este escenario, con este contexto, condicionado absolutamente por el COVID, por la pandemia, pues evidentemente nos encontramos ante una crisis sin precedentes, sin parangón, sin una comparativa en la cual podamos agarrarnos, ¿no? Una crisis sin precedentes requiere de una recuperación sin precedentes. Nos hemos encontrado en este año con 11.000 empresas que en algún momento han tenido cese de actividad, con 50.000 trabajadores que han pasado por ERTE, por 44.000 autónomos que han solicitado ayudas nuestras a los distintos decretos. En definitiva, hemos puesto en marcha 130 millones de euros desde el decreto 8, que puso en marcha la Consejería de Educación y Empleo. Acabamos el año con el decreto 15 de la Consejería de Economía, Hacienda y Agenda Digital, en el que sumamos 10 millones de euros más, y a principios del mes de enero, unas ayudas que comienzan mañana su periodo de solicitud, y nos íbamos a 40 millones que se convirtieron en 60 millones para ayudar a las empresas extremeñas. Total, 130 millones en 3 decretos. A este dinero, a este apoyo a la sociedad y a la economía extremeña, hay que añadir lo que ya se venía haciendo. 235 millones de euros del Gobierno para los ERTE y para los ceses de actividad. Nosotros, en esa lógica de seguir trabajando por sostener la economía extremeña, nos hemos encontrado también con la posibilidad de la gestión de los fondos de recuperación para la reconstrucción de nuestra tierra, y tenemos ya ahí 187 millones de euros que vamos a trabajar con ellos desde dos lógicas. Una es la de la contención, la de los paliativos, la de tratar de recuperar el ritmo, la de coger músculo, y luego, evidentemente, cambiar el rumbo de algunas cuestiones. Y ahí es donde vamos a implementar buena parte de los recursos económicos que tenemos. A todo esto, pues son recursos extraordinarios, extrapresupuestarios. Tenemos que decir que ya teníamos aprobada la estrategia y el plan de empleo, que eran 335 millones de euros, que lo aprobamos ya a finales del año pasado, ¿no? Me queda solamente agradecer, como siempre hacemos, a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores de nuestra tierra por el esfuerzo que están haciendo, y en este contexto tan complejo, pues todavía más. Tenemos motivo para la esperanza y estamos muy conectados y tenemos muchas ganas. Muchas gracias y espero vuestras preguntas. Buenos días. Muchas gracias, director, por su intervención. Abrimos si los compañeros de la prensa necesitan hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Juan Carlos Blasco, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenos días. La pregunta que quería formular, usted ha estado enumerando una serie de recursos. También desde el mes de enero la Junta de Extremadura y Extremadura tienen nuevos presupuestos para 2021. Me gustaría preguntar con esta situación económica inédita, pues si va a cambiar las políticas activas de empleos, van a buscar nuevos objetivos, y con esa cantidad de recursos que usted ha enumerado, más los presupuestos de la Junta, se van a centrar pues nuevas metas para intentar revertir la situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, indudablemente. Nosotros tenemos como dos ritmos a este nivel. Tenemos el ritmo del plan que ya se construye en un contexto de pandemia. Nosotros, cuando estamos escribiendo el plan
y la estrategia y el plan de empleo autónomo en el contexto de la concertación social con las organizaciones, con los sindicatos, con la CREX, paramos. En ese momento ya paramos, dijimos, no podemos seguir avanzando porque tenemos que analizar la situación, lo que está sucediendo. Las políticas activas de empleo las aprobamos después del verano. Ya teníamos una primera remesa de lo que estaba sucediendo y ya estaba condicionado lo que íbamos a hacer en base a eso. Pero voy más allá. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de revisión de las PAEs, de las políticas activas de empleo, y nos sustentamos o nos apoyamos en una mesa intersectorial en la que están las demás consejerías, en la que está la concertación social de los autónomos, de los sindicatos, de la CREX y también de los autónomos, pero es que estamos en un proceso en el que la lupa la tenemos puesta, estamos condicionados absolutamente por este escenario, y todo lo que vayamos haciendo o hagamos o estemos haciendo tiene que ver con todo esto. Nuestro decreto de autónomos, que sale dentro de unos días, viene condicionado por este contexto. Nuestras escuelas profesionales, que salen también dentro de poco, vienen condicionadas por este contexto, y todas ellas se alinean con el sector privado en la medida en la cual podamos apoyarle en esta difícil situación. ¿Alguna cuestión más, Juan Carlos? Pues creo que hemos acabado. Muchas gracias, compañeros, por el interés en esta comparecencia y gracias a todos. Buenos días.